Libro El pensamiento del hombre en Occidente por Alex Montero Hernández. Parte 17. El siglo XIX y la reorganización del saber. El surgimiento de las ciencias sociales. El positivismo de Augusto Comte. Sentido y propósito del positivismo. Para comprender el programa de investigaciones positivistas, podemos remitirnos al contexto de surgimiento de este enfoque epistemológico. La revolución científica del siglo XVII estaba marcada por su naturaleza experimental. El experimento, instrumento de investigación ideado por Galileo Galilei, consistía en estructurar la experiencia para que fuera repetible y controlable. Estructurar la experiencia corresponde a una inversión en las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, centrada en el control. En la antigüedad, el ser humano era pasivo frente al mundo, espectador de la naturaleza, esperaba a que las cosas pasaran, las contemplaba, teoría significa contemplación, y reflexionaba sobre ellas. En el medioevo la situación era semejante, con la diferencia de que contemplar el ser humano, además de contemplar, oraba y meditaba, haciendo de la naturaleza un camino para el encuentro con Dios. Con el experimento, el Renacimiento vuelve a colocar al ser humano en una posición activa, pues en vez de esperar a que las cosas pasen, el investigador las obliga a pasar. Interroga la naturaleza y hace que la experiencia se repita una y otra vez hasta que sus dudas sean aclaradas. Con ello descubrimos que la ciencia moderna se corresponde con el ideal antropocéntrico del Renacimiento, pues la investigación gira en torno a las necesidades y preguntas del ser humano, quien impone su control, el dominio natural. La aspiración de control se hace clara en el aforismo de Bacon: saber es poder. En la tradición occidental anterior, el saber era un recurso para encontrar el propio lugar en el universo, de modo que el sabio era un ideal moral. Ahora el saber se valora en términos de dominio que pueda producir. Otro supuesto subyacente de la ciencia moderna es su carácter analítico. El experimento requiere mantener un control sobre las variables, de modo que todas permanezcan constantes, menos aquella que nos interesa manipular. Solo se puede diseñar experimentos adecuados si se trabaja de variable en variable, de modo que tratar con el todo de un fenómeno es imposible. Así, sin darse cuenta, el trabajo experimental presupone el desglose de la realidad en componentes diferentes y aislados para su control. La investigación del todo queda implícitamente reducida a la suma de las partes. De este modo, la analiticidad se daba como evidente en el trabajo de las ciencias naturales. Tras la Revolución Francesa, los pensadores del siglo XIX se dan cuenta que la sociedad no es estática e inmutable, y que sabemos muy poco para controlar su cambio. Augusto Comte propone la posibilidad de que los asuntos humanos sean controlados utilizando el mismo modelo de investigación que ha sido exitoso en las ciencias naturales. Con este propósito formula la sociología como ciencia. De este modo surgen las ciencias sociales, ligadas al ideal de control como supuesto original. La propuesta de Comte nos remite a un monismo epistemológico. Para la filosofía positivista, todas las ciencias deben poseer el mismo método. Este método es por supuesto el de las ciencias naturales, a cuya imagen y semejanza deben operar las ciencias humanas. De este modo se pretende además lograr satisfacer un supuesto. Básico para el positivismo, el ideal de objetividad. Esta afirmación, debatida ya en el siglo XIX por los neokantianos, quienes afirman una diferencia epistemológica fundamental entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, ciencias humanas o sociales, por lo que deben tener métodos diferentes. Esta disputa se prolongará a lo largo del siglo XX
convirtiéndose en centro de los planteamientos epistemológicos predominantes. La filosofía positivista, Comte 1798-1857, funda la sociología como ciencia, analizando la historia de la sociedad, reconoce que hay periodos orgánicos con orden en la actividad social bien definido y periodos críticos en que se disuelve la sociedad. La Revolución Francesa indica un periodo crítico que debe ser sucedido por un periodo orgánico, pero todo nuevo orden social se basa en la cohesión del pensamiento, en un nuevo dogma fundamental que unifique a los seres humanos. Como cree que la Edad Media era orgánica porque todo giraba en torno a la fe. En la nueva época ha llegado el momento de unir a la sociedad en torno a la ciencia. El predominio de la ciencia indica la madurez de la humanidad. Entonces Comte postula que existe una ley básica: progreso en el espíritu humano, sea en los individuos o en la sociedad. Toda sociedad y persona pasan primero por un estadio teológico en el que se recurre a agentes sobrenaturales o divinidades para explicar el universo. Corresponde al periodo de la niñez en el individuo y la Edad Media en la historia humana. Al avanzar se pasa a un segundo periodo, conocido como estadio metafísico, en el que se explica todo por referencia a fuerzas y entidades abstractas tales como substancia, esencia, causalidad, etc. La pregunta en el estadio metafísico es el porqué de las cosas. Corresponde a la juventud del ser humano y a la filosofía moderna en la humanidad, como Descartes y sus seguidores. Finalmente, al llegar la madurez, las personas y las sociedades arriban al tercer estadio, último y definitivo, que es el estadio positivo, en el que la ciencia reina. Corresponde a la madurez en el ser humano y al industrialismo en la humanidad. Comte entiende por positivo lo que es concreto, real, efectivo y experimental, por oposición al metafísico, que sería lo abstracto, quimérico y especulativo. En el estadio positivo, el ser humano renuncia a creer en entidades abstractas, ya no interesa el porqué de las cosas, sino el cómo. Y la función de la filosofía sería coordinar toda la ciencia, diferenciándose de ellas por ser más general. Veamos la descripción de la ciencia que nos hace el positivismo de Comte. La ciencia no se preocuparía por las cosas, sino de fenómenos, es decir, de lo observable y cuantificable. Lo que no es observable ni cuantificable no es científico. La ciencia solo se atiene a lo que es positivo y a lo dado en la experiencia. Al estudiar los fenómenos, la ciencia ya no busca las causas de las cosas, sino que se interesa por formular leyes. Basta saber que la velocidad de caída de un cuerpo es tal o que la fuerza de gravitación es aquella, y a la física ya no le interesa saber cuál es la causa. Las leyes son las correlaciones que se dan entre los fenómenos. La herramienta básica para el trabajo científico sería la cuantificación o medición de los fenómenos y sus correlaciones. El conocimiento, incluso en la ciencia, dependerá del grado de desarrollo histórico y será relativo. El propósito de la ciencia es su aplicación. Comte tiene un lema: la ciencia para prever, la previsión para obrar. Con ello quiere indicarnos que la finalidad práctica del conocimiento, el paso de la teoría científica a la aplicación, está mediatizado por la labor de los ingenieros que hacen la ciencia aplicada. Comte sueña con un mundo tecnificado. Analizando las ciencias, Comte establece una escala de los saberes dependiendo de su complejidad y de su orden de aparición en la historia: matemáticas, astronomía, física, química, fisiología y sociología. Las matemáticas están de primera
porque sirven de instrumento a todas las otras, siendo la ciencia más fundamental y abstracta. La sociología aparece de última por ser la más compleja. Este ha sido también su orden de aparición histórica, pues siempre la inferior debe estar desarrollada para que aparezca la superior. Comte afirma: la primera considera los fenómenos más generales, más simples, más abstractos y más alejados de la humanidad. Influye sobre todas las otras y no está influenciada por los demás. Los fenómenos considerados por la última son, por el contrario, más particulares, los más complicados, los más concretos y los más directos para el ser humano. Depende más o menos de los precedentes sin ejercer sobre ellos ninguna influencia. Entre estos datos externos, los grados de especialidad, de complicación y de personalidad de los fenómenos aumentan gradualmente de la misma manera que su dependencia es sucesiva. Comte no acepta la psicología como ciencia. La psicología recurre al método introspectivo, que no es científico porque no trata sobre los fenómenos, tampoco posee un objeto, pues para estudiar al ser humano basta con la fisiología y la sociología. La fisiología lo estudia internamente, mientras que la sociología lo estudia en su relación con otros, por lo que entre ambas cubren el campo de investigación humana. La psicología carece de método y objeto de estudio. La primera tarea de Wundt, el positivista que dio origen a la psicología experimental, será proporcionarle ese método y objeto a esta disciplina para hacerla aceptable como ciencia. La segunda parte de la vida de Comte pasa en una especie de delirio místico, pues cree que solo la religión mantiene los vínculos sociales y morales de la sociedad, así que se propondrá el culto a la humanidad y a la ciencia, con sacerdotes, ritos, fiestas en honor de grandes científicos, etc. Ninguno de sus discípulos le siguió en esta concepción, pero retuvieron su filosofía positivista. El positivismo impactaría fuertemente la sociedad en los siglos XIX y XX, presionando para que todos los saberes se conviertan en ciencias positivas. Los neocantianos. En la crítica de la razón pura, Kant había tratado al ser humano como si estuviera determinado, porque es un fenómeno que obedece a la organización del mundo físico. Por el contrario, en la crítica de la razón práctica aparece el ser humano como dotado de libertad en la medida que es un ser moral. Profundizando esta oposición, los neocantianos van a distinguir dos tipos de ciencia que difieren por la naturaleza de su objeto y por su método: ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Esto significa que se encuentran en clara oposición con el positivismo, que postulaba la existencia de un método único para las ciencias. La disputa entre neocantianos y positivistas es de gran relevancia para plantear la epistemología de las ciencias sociales. Las ciencias naturales son nomotéticas, es decir, formulan leyes universales, lo que afirma que del cuarzo es válido para todas las piedras de cuarzo que existan, del mismo modo que tanta roseidad tiene una rosa como otra, al modo de decir del antiguo refrán: visto un tigre, visto todos. Sin embargo, en las ciencias del espíritu el asunto es diferente. Cada ser humano es único y irrepetible. No se pueden formular, por tanto, leyes universales. Solamente se puede comprender la existencia humana en el sentido vivido por este sujeto individual. Solo se puede describir su peculiaridad, es decir, las ciencias del espíritu son ideográficas. Correspondiendo a estas diferencias, Dilthey va a establecer una diferencia de metodología. El método de las ciencias naturales es la explicación. Explicar consiste en establecer causas y vemos un fenómeno A y buscamos una causa B. Tenemos B y buscamos una explicación en una causa C, y así sucesivamente. Examinemos las ciencias del espíritu. Su método específico es la comprensión. Comprender consiste en captar el sentido de la vivencia del sujeto. Nunca podremos
comprender a la piedra que cae, pero sí podemos colocarnos en lugar de una persona que llora por la muerte de su madre y captar el sentido desde adentro. Mientras que al mundo lo percibimos desde afuera como algo externo, tenemos una capacidad especial para captar lo que este sujeto percibe. Este acceso privilegiado es la empatía, la capacidad para colocarnos en el lugar del otro y percibir en el sentido sus vivencias. Empatizar es el medio para comprender. En este sentido, las ciencias del espíritu tienen un modo privilegiado de acceso a su objeto, pues lo pueden percibir desde su dinamismo interno. Ciertamente podemos explicar los fenómenos humanos buscando sus causas, pero no lograremos alcanzar lo específicamente humano del fenómeno si no comprendemos el sentido de la vivencia. Se puede explicar la depresión de una persona indicando que ha habido una alteración en su nivel de aminas biógenas, pero solamente comprenderemos su depresión cuando capte el sentido que ha tenido para esta persona la muerte de su madre. De hecho, la alteración en el nivel de monoaminas no fue accidental. El cambio en el nivel de monoaminas es cierto, explica pero no nos hace comprender. Explicar aún no es comprender, y lo específicamente humano empieza en el ámbito de la comprensión. Bien, fin del texto. Los vemos en la próxima edición con un capítulo más de este fascinante libro. Gracias, chao, nos vemos.